Un hombre sin educación, sin contactos y sin dinero se presentó ante Thomas Edison con una petición absurda. No quería un trabajo, quería ser su socio. Su nombre, Edwin C. Barnes. Edison ni lo miró. Para cualquiera, esto habría sido el fin. Para Barnes, apenas el comienzo. Lo único que traía consigo era invisible pero invaluable, un deseo ardiente y obsesivo. Lo asombroso es que Barnes lo logró en menos de 5 años. Pasó de ser un don nadie a socio comercial de Edison, comercializando el Edipone, uno de sus inventos más rentables aunque menos conocidos. Napoleon Hill, al investigar este caso, descubrió algo revelador. Barnes no era especialmente inteligente ni tenía educación privilegiada. Lo que lo distinguía era la naturaleza de su deseo. No era un simple me gustaría, sino una obsesión que consumía sus pensamientos día y noche. Este deseo ardiente funciona precisamente porque es irracional. La mente calculadora ve obstáculos, el deseo ardiente los ignora, creando una ventaja psicológica casi mágica. Cuando desarrollamos este tipo de obsesión, nuestro cerebro activa la atención selectiva, filtrando la realidad de manera distinta. En este momento, tus sentidos reciben millones de datos, pero tu cerebro procesa solo aquello alineado con tus deseos más profundos. Por eso 2 personas pueden mirar la misma situación y ver posibilidades completamente diferentes. Donde muchos veían a un Edison inaccesible, Barnes vio un camino. Nikola Tesla aplicó este mismo principio de forma tan extrema que asustaba a sus contemporáneos. Visualizaba sus inventos con tal precisión que podía probarlos mentalmente durante semanas antes de construir cualquier componente físico. Pero atención, Hill descubrió que no cualquier deseo produce este efecto. Los deseos vagos o tibios no reprograman el cerebro. Me gustaría ser rico algún día es demasiado ambiguo para activar la atención selectiva. A través de sus investigaciones con los más ricos de su época, Hill identificó 6 pasos para transformar un simple deseo en uno ardiente que reconfigura nuestra percepción. Primero, determina exactamente cuánto dinero quieres. Una cifra específica. Segundo, define qué estás dispuesto a dar a cambio. No hay riqueza sin intercambio de valor. Tercero, establece una fecha específica para conseguirlo. Cuarto, crea un plan definido y comienza ya, estés listo o no. Quinto, escribe todo lo anterior en una declaración clara. Y sexto, esto es crucial, lee esta declaración en voz alta 2 veces al día, al despertar y antes de dormir, sintiendo que el dinero ya es tuyo. En estos momentos el cerebro está más receptivo y estás reprogramando la parte que filtra qué información llega a tu conciencia. Esta fórmula es contraintuitiva porque tememos ser específicos con nuestros deseos financieros. Preferimos objetivos vagos que nos protejan de la decepción. Pero Hill descubrió que esta vaguedad es precisamente lo que impide que nuestro cerebro active su capacidad más poderosa, la atención selectiva enfocada en oportunidades concretas. El deseo ardiente no es solo motivación. Es una herramienta de percepción que cambia literalmente lo que ves y lo que no ves en tu entorno. ¿Tienes realmente un deseo ardiente por algo específico o simplemente deseos vagos? La diferencia podría ser la misma que separó a Edwin Barnes de los miles que también querían trabajar con Edison, pero cuyos nombres la historia ha olvidado. Una de las técnicas más fascinantes que Napoleon Hill descubrió fue la creación de un consejo invisible de mentores históricos. Cada noche antes de dormir, Hill convocaba en su mente a 9 figuras como Lincoln, Edison y Emerson, a quienes planteaba sus problemas más complejos. Esta práctica, lejos de ser mera fantasía, activa partes de nuestro cerebro vinculadas a la intuición y la resolución creativa de problemas que permanecen dormidas durante el pensamiento analítico convencional. Grandes genios han utilizado variaciones de esta técnica. Einstein desarrolló sus teorías revolucionarias mediante experimentos mentales, visualizándose viajando junto a un rayo de luz. Tesla construía sus inventos completamente en su mente antes de fabricar cualquier componente físico. Steve Jobs consultaba a su consejo virtual de mentores cuando enfrentaba decisiones difíciles, preguntándose ¿qué haría Edwin Land en esta situación? Para que el consejo invisible funcione, Hill descubrió protocolos específicos. Las reuniones deben ser regulares, preferiblemente antes de dormir, cuando la mente consciente se relaja y la subconsciente se vuelve más accesible. Debes preparar preguntas específicas y escuchar activamente, permitiendo que las respuestas surjan naturalmente. Durante la Gran Depresión,
Tras perderlo todo en el crash de 1929, Hill preguntó a Lincoln cómo recuperarse financieramente. La respuesta que emergió en su mente: la adversidad revela genialidad, la prosperidad la oculta, le inspiró a crear un curso sobre desarrollo personal que eventualmente lo sacó de la ruina. El poder de esta técnica radica en que nos permite acceder a conocimientos y sabiduría normalmente bloqueados por nuestras limitaciones conscientes. Al tercerizar el pensamiento a estas figuras imaginarias, evitamos la autocensura y permitimos que emerjan soluciones más creativas. Con el tiempo, este consejo comienza como una creación consciente, pero desarrolla cierta autonomía psicológica. Los consejeros empiezan a ofrecer perspectivas sorprendentes que conscientemente no habríamos considerado. Para crear tu propio consejo, selecciona entre 6 y 9 figuras históricas que admires profundamente. No elijas solo a quienes piensen como tú. Los consejos más efectivos incluyen personalidades con estilos de pensamiento complementarios y hasta contradictorios. Hill combinaba a Emerson, el idealista, con Edison, el pragmático implacable. Investiga a fondo sobre estas personalidades. Cuanto más conozcas su forma de pensar y hablar, más auténticas serán sus respuestas imaginadas. Visualiza un lugar específico para vuestras reuniones. Hill imaginaba una elegante sala de juntas y mantén un registro escrito de cada sesión. Muchos reportan que al principio deben esforzarse para imaginar las respuestas, pero eventualmente éstas comienzan a surgir espontáneamente, a veces con una sabiduría sorprendente. La clave está en la aplicación. Si estas sesiones no se traducen en acciones concretas, se convierten en mera fantasía. Quienes más se benefician son disciplinados en implementar las ideas que surgen de estas conversaciones imaginarias. Esta técnica funciona mejor cuando presentas problemas relacionados con un deseo profundo y específico. Las respuestas tienden a ser más poderosas y aplicables. Aunque pueda parecer fantasiosa, la técnica del consejo invisible es profundamente pragmática. No se trata de misticismo, sino de acceder a recursos mentales que todos poseemos pero rara vez utilizamos. Como dijo Hill, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Tu consejo invisible podría desbloquear capacidades mentales que ni siquiera sabías que tenías. La transmutación de la energía sexual en poder creativo es quizás el descubrimiento más fascinante y controvertido que Napoleón Hill encontró al estudiar a personas extraordinariamente exitosas. Los grandes genios de la historia poseían una poderosa energía sexual que aprendieron a dirigir conscientemente hacia sus proyectos creativos e intelectuales. No hablamos de represión, sino de canalización inteligente. Biológicamente, esta energía genera un potente cóctel de dopamina, testosterona y oxitocina que, bien dirigido, amplifica nuestra creatividad, valor para asumir riesgos y capacidad para detectar patrones ocultos. Es nuestro combustible biológico más potente. Aunque culturas antiguas como el taoísmo chino o el yoga ya hablaban de esta energía vital, Hill fue el primero en estudiarla desde una perspectiva práctica orientada al éxito empresarial. Los ejemplos son reveladores. Nikola Tesla eligió el celibato porque sentía que transformaba su energía sexual en relámpagos de intuición que le permitían visualizar sus inventos con claridad asombrosa. En el extremo opuesto, Richard Branson atribuye parte de su éxito empresarial a integrar la misma pasión de su vibrante vida íntima en sus negocios. Los negocios son como el sexo: si no lo disfrutas, no lo estás haciendo bien. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad de atención. Como escribió Hill, el amor sexual contiene la semilla del genio creativo, y cuando se mezcla con el entusiasmo, agudiza la imaginación, el coraje y la voluntad creativa. Quentin Tarantino ilustra perfectamente este principio. Durante sus rodajes, practica deliberadamente la abstinencia para mantener lo que llama presión creativa. No por moralismo, sino como estrategia práctica para potenciar su creatividad. Las relaciones también juegan un papel crucial. Marie y Pierre Curie ejemplifican una pareja que multiplicaba mutuamente su energía creativa, entrelazando su pasión romántica con la científica. Sus discusiones de laboratorio continuaban en la intimidad de su hogar, llevándoles a descubrimientos revolucionarios. Por el contrario, Hill documentó muchos casos donde relaciones tóxicas drenaban completamente el potencial creativo de personas brillantes. La incompatibilidad emocional y las discusiones constantes pueden convertir lo que debería ser una fuente de energía en un sumidero que la absorbe. La neurociencia moderna confirma estas observaciones.
La excitación sexual activa precisamente las mismas regiones cerebrales necesarias para la innovación y la resolución creativa de problemas. Nuestro cerebro, que consume el 20% de nuestra energía total, reasigna estos recursos según donde enfoquemos nuestra atención. Lo fascinante es que este principio opera independientemente de que creamos en él. Nuestra energía sexual es real y biológica, y siempre irá a algún lado, o se disipa sin dirección o la canalizamos conscientemente. Cuando dirigimos esta energía hacia nuestros proyectos, estos dejan de ser simples tareas y se transforman en expresiones de nuestra vitalidad más profunda. El trabajo se vuelve sensual, involucrando todos nuestros sentidos y nuestra presencia plena. Por eso algunas personas trabajan incansablemente en sus proyectos sin agotarse, mientras otras se sienten vacías tras pocas horas. La próxima vez que sientas ese fuego interior, pregúntate, ¿cómo puedo canalizar parte de esta energía hacia mis proyectos creativos? Imagina que es un río poderoso que puedes dirigir donde más lo necesites. Para las parejas, el reto está en apoyarse mutuamente para canalizar esta energía compartida. Las que dominan este arte no solo disfrutan de una intimidad más profunda, sino que también alcanzan mucho más en sus vidas profesionales. No se trata de elegir entre una vida sexual satisfactoria y el éxito profesional. La verdadera maestría está en integrarlos en una expresión unificada de vitalidad y creatividad que puede transformar completamente nuestra capacidad para generar riqueza. Carlos Slim, en plena crisis económica mexicana de 1990, tomó una decisión que parecía irracional: invertir masivamente cuando todos vendían en pánico. Sentí en mis entrañas que era el momento correcto, aunque los datos no lo respaldaban completamente, confesó años después. Esta intuición multiplicó su fortuna y lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que Slim experimentó es lo que Napoleón Hill llamó el sexto sentido, esa capacidad de reconocer oportunidades invisibles para la mayoría. No hablamos de poderes paranormales, sino de una facultad mental superior que se desarrolla cuando los demás principios se han integrado en nuestra vida. Este sexto sentido no se opone al pensamiento analítico, lo complementa. Slim, conocido por su meticuloso análisis financiero, potenció ese análisis con una intuición desarrollada tras décadas de experiencia. La neurociencia moderna confirma esta observación. Lo que Hill llamaba sexto sentido, hoy se conoce como intuición experta, esa capacidad cerebral de procesar información inconscientemente y generar respuestas sorprendentemente acertadas. Esta facultad opera con mayor fuerza en 3 estados mentales. Primero, durante las ondas cerebrales alfa, ese estado de relajación alerta justo antes de dormir o durante una meditación ligera, cuando la mente consciente afloja su control y emergen conexiones más profundas. Segundo, durante crisis extremas. Jordi Muñoz, desempleado e indocumentado en Estados Unidos, con una familia que mantener, tuvo la intuición de combinar un control de Nintendo Wii con un microcontrolador Arduino para crear un dron casero. Esta idea, nacida en su momento más oscuro, lo llevó a cofundar 3D Robotics, una empresa multimillonaria. Tercero, después de intenso trabajo analítico seguido de desconexión completa. Es como si el cerebro necesitara saturarse de información para luego, al descansar, reorganizarla en patrones significativos. En Latinoamérica, esta forma de decidir tiene un peso cultural particular. Mientras las culturas anglosajonas sobrevaloran el análisis de datos, nosotros tenemos mayor apertura hacia las corazonadas o pálpitos, reflejo de una sabiduría ancestral que Hill redescubrió. Horacio Pavez, fundador de una gran empresa de distribución chilena, tomó su decisión más importante contradiciendo todos los análisis de mercado. En 1998, durante la crisis asiática, cuando todos recomendaban reducir operaciones, Pavez sintió un impulso inexplicable de expandirse. No podía explicarlo con números, pero sentía una certeza absoluta de que era el momento correcto. Esta decisión triplicó el tamaño de su empresa en 5 años. ¿Cómo desarrollar esta facultad? Hill propuso ejercicios que hoy sabemos son efectivos. El primero es el juicio suspendido, aprender a notar señales intuitivas sin rechazarlas por irracionales ni aceptarlas ciegamente. Imagina que analizas una inversión importante, pero sientes una inquietud inexplicable. En vez de ignorarla o abandonar el proyecto solo por ella, anótala y busca información relacionada específicamente con esa inquietud. Un empresario argentino usa el método de las 3 noches. Tras analizar racionalmente una decisión importante, duerme con el problema durante 3 noches.
anotando cada mañana las intuiciones surgidas durante la noche o al despertar. Solo después integra análisis e intuición para decidir. Otro ejercicio poderoso es la inmersión seguida de desconexión. Sumergirse completamente en un problema y luego desconectarse realizando actividades diferentes. García Márquez usaba esta técnica al escribir 100 años de soledad. Fue durante uno de estos periodos de desconexión cuando concibió su famoso inicio. Curiosamente, estos métodos son similares a los que usan agencias de inteligencia para desarrollar intuición estratégica. La CIA tiene un programa donde los analistas, tras estudiar exhaustivamente un problema, se alejan deliberadamente antes de tomar decisiones finales. Para desarrollar tu sexto sentido, prueba el diario de decisiones intuitivas. Identifica 3 decisiones importantes próximas, analízalas racionalmente y antes de dormir, visualiza cada escenario prestando atención a tus sensaciones físicas. Anota estas sensaciones junto con las ideas que surjan al despertar. Después de 21 días, compara tus anotaciones con los resultados reales. Comenzarás a distinguir entre miedo irracional e intuición genuina. Lo valioso de este ejercicio es que integra intuición y análisis racional, exactamente como hacen las personas más exitosas. Quienes han desarrollado esta facultad describen que las ideas les llegan en lugar de generarlas conscientemente. El arquitecto Antoni Gaudí decía que no inventaba sus extraordinarios edificios, sino que los descubría, como si ya existieran y él simplemente los percibiera. Como dijo Hill, el sexto sentido no puede ser invocado a voluntad. Esta facultad permanece dormida hasta que se desarrolla a través del uso de los otros principios. No es un atajo para evitar el trabajo duro, sino el fruto natural de ese trabajo cuando se realiza con la actitud correcta. Cuando Andrew Carnegie reveló a Napoleón Hill el secreto de su fortuna, su respuesta fue sorprendente. «Joven, usted está mirando al hombre equivocado. Mi fortuna no fue creada por un solo cerebro, sino por la fusión perfecta de muchos cerebros trabajando como uno solo». Lo fascinante de la colaboración entre Carnegie y Frick no era simplemente la suma de sus talentos. Cuando estos titanes industriales se reunían, ocurría algo mágico. Surgían ideas que ninguno habría concebido por separado. No era 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1 igual a 10. Este fenómeno es lo que Hill denominó el principio de la mente maestra, la coordinación de conocimiento y esfuerzo, en armonía, entre 2 o más personas para lograr un propósito definido. La neurociencia moderna confirma esto mediante la sincronización neural. Cuando personas trabajan en perfecta armonía, sus cerebros literalmente comienzan a sincronizarse. Pero atención, aquí está la clave que muchos pasan por alto. No cualquier grupo de personas inteligentes constituye una mente maestra. La mayoría de los comités y equipos operan muy por debajo de este principio. Lo contraintuitivo es que las mentes maestras más poderosas no están formadas por personas que piensan igual, sino por individuos con estilos cognitivos radicalmente diferentes. Ford y Edison ejemplifican esto perfectamente. Ford era un pragmático obsesionado con la eficiencia, mientras Edison era un soñador incansable. En teoría, deberían haber chocado. Sin embargo, esta diversidad cognitiva se convertía en su mayor fortaleza. Edison aportaba la chispa creativa, mientras Ford encontraba formas prácticas de implementarla. Como dijo Ford, mi amistad con Edison ha sido uno de los mayores activos de mi vida. En nuestra realidad latinoamericana, tenemos el ejemplo brillante de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, fundadores de 3G Capital. Estos empresarios brasileños han creado un imperio global transformando empresas como Anheuser-Busch y Burger King. Lo fascinante es cómo sus diferentes habilidades se complementan. Lemann es el estratega visionario, Telles el maestro operativo y Sicupira el negociador implacable. Juntos han logrado lo que separados habría sido imposible. La mayoría de los intentos de crear mentes maestras fracasan porque confunden diversidad de pensamiento con falta de armonía. Hill identificó 3 condiciones esenciales. Primero, debe existir armonía absoluta de propósito. Todos deben estar alineados en cuanto al objetivo final, sin agendas ocultas. Segundo, debe haber diversidad cognitiva. Si todos piensan igual, solo obtendrás más de lo mismo. Tercero, debe existir un entorno libre de ego donde las ideas fluyan sin que nadie busque llevarse el crédito. Esta última condición explica por qué tantos equipos de estrellas fracasan. El Dream Team de McKinsey, contratado para rescatar a Enron, ilustra esto.
A pesar de reunir consultores brillantes, fracasaron porque cada uno estaba más interesado en demostrar su brillantez que en resolver el problema colectivamente. Contrasta esto con el rescate de los 33 mineros chilenos en 2010. El gobierno reunió a ingenieros, geólogos, expertos en perforación, psicólogos y médicos que nunca habían trabajado juntos. Lo extraordinario fue cómo sincronizaron sus mentes para resolver un problema sin precedentes. Cada decisión emergía no de un solo experto, sino de la fusión de perspectivas complementarias. Esta verdadera mente maestra logró lo imposible: rescatar a todos después de 69 días bajo tierra. Este principio trasciende el ámbito empresarial. En la ciencia, el proyecto Genoma Humano se completó antes de lo previsto gracias a la colaboración internacional. En literatura, el boom latinoamericano revolucionó la narrativa mundial cuando García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar crearon un efecto multiplicador con sus intercambios. Incluso en las familias, los matrimonios más exitosos funcionan como mentes maestras donde las fortalezas de cada cónyuge se complementan. Para crear una verdadera mente maestra, Hill desarrolló un protocolo que sigue vigente. Selecciona miembros no solo por su inteligencia, sino por su capacidad para trabajar en armonía. Una persona brillante pero tóxica destruirá tu mente maestra rápidamente. Establece reuniones regulares. La sincronización mental requiere consistencia. Crea un entorno de seguridad psicológica donde todos compartan ideas sin temor al ridículo. Carnegie y Frick tenían una regla: ninguna idea podía ser criticada en su primera presentación. Asigna un facilitador rotativo que asegure que todos participen. Esto evita jerarquías fijas que sofocan la creatividad. Documenta meticulosamente las ideas. Muchas de las mejores surgen de la combinación de pensamientos aparentemente no relacionados de sesiones anteriores. Un ejemplo actual es Mastermind Latam, fundado por Marcus Dantus, que reúne emprendedores latinoamericanos mensualmente. Siguiendo casi exactamente el protocolo de Hill, sus miembros han logrado en meses lo que normalmente tomaría años. La mente maestra no es solo un intercambio intelectual, sino también energético. Hill observó que cuando las personas trabajan en perfecta armonía, se crea un campo energético casi palpable. El Instituto Earth-Mat ha demostrado que cuando las personas entran en estados de coherencia emocional juntas, sus campos electromagnéticos cardíacos se sincronizan, creando un efecto amplificador. Por esto Hill insistía en que los miembros debían disfrutar genuinamente de la compañía mutua, creando condiciones para esta sincronización energética. Mercado Libre ofrece un ejemplo contemporáneo fascinante. En sus reuniones, los miembros parecen completar las frases del otro o llegar simultáneamente a la misma conclusión desde ángulos diferentes. Como explicó Marcos Galperín, seleccionamos a nuestro equipo no solo por sus habilidades, sino por su capacidad para entrar en esta zona compartida, donde el todo es mayor que la suma de las partes. Esta es la esencia del principio de la mente maestra. Bajo las condiciones correctas, las mentes humanas no funcionan como unidades independientes, sino como un sistema integrado cuyo poder se multiplica exponencialmente. Como dijo Hill, ninguna mente humana es completa por sí sola. La plenitud requiere la unión con otras mentes. Cuando Napoleón Hill entrevistó a los 500 hombres y mujeres más exitosos de su época, descubrió algo sorprendente: estos gigantes habían fracasado más veces, no menos, que sus contrapartes menos exitosas. ¡Qué paradoja! Mientras la mayoría crecimos pensando que el éxito consiste en evitar el fracaso, Hill descubrió lo contrario. El éxito es el resultado de fracasar correctamente. Jordi Muñoz, un mexicano de apenas 19 años sin título universitario, CEO fundó 3D Robotics, una de las empresas de drones más importantes del mundo. Pero antes, acumuló fracasos, prototipos estrellados, ahorros agotados, rechazos de inversionistas. Lo fascinante es que Muñoz no veía estos eventos como fracasos, sino como derrotas temporales. Para Hill, el fracaso verdadero solo ocurre cuando abandonamos. Todo lo demás es información valiosa disfrazada de decepción. Cada dron estrellado me enseñaba exactamente que no funcionaba, explicaba Muñoz. Sin esos accidentes, jamás habría desarrollado los algoritmos que revolucionaron la industria. Esta alquimia psicológica comienza con un cambio fundamental de perspectiva. La mayoría experimenta el fracaso como una sentencia personal. He fracasado, por tanto, soy un fracasado.
Las personas extraordinariamente exitosas piensan diferente. He encontrado una forma que no funciona, lo cual me acerca a encontrar una que sí funcione. Este simple cambio activa nuestra creatividad en lugar de nuestro miedo. Hill identificó 3 beneficios que constituyen el capital de éxito, un activo invisible pero valiosísimo que solo se adquiere a través del fracaso. Primero, la resiliencia mental. Como un músculo que se fortalece bajo resistencia, nuestra capacidad de recuperación se desarrolla únicamente al enfrentar obstáculos. Segundo, la retroalimentación del mercado. Cada fracaso contiene información precisa sobre necesidades reales que ningún estudio teórico proporcionaría. Tercero, la antifragilidad, sistemas que no solo resisten el estrés, sino que mejoran gracias a él. Mercado Libre, hoy la plataforma de comercio electrónico más grande de Latinoamérica, estuvo al borde de la quiebra durante la crisis de las .com. Su fundador, Marcos Galperín, había agotado casi todo su capital. Paradójicamente, esa crisis los forzó a desarrollar Mercado Pago, que hoy representa una parte sustancial de sus ingresos y ha revolucionado la inclusión financiera regional. La crisis nos obligó a resolver problemas que normalmente habríamos ignorado, explicó Galperín. Nos forzó a ser creativos porque no teníamos otra opción. Hill también observó un patrón trágico. La mayoría abandona justo antes del momento decisivo del éxito. Lo llamó el síndrome de los 3 pies de oro, inspirado en la historia de un buscador que vendió su mina por una miseria, solo para que el nuevo dueño encontrara oro a 3 pies de donde la había dejado de cavar. ¿Por qué? Cada fracaso consume recursos emocionales, y tras varios reveses, nuestro cerebro busca instintivamente aliviar esa presión. Justo cuando estamos más cerca del éxito es cuando más queremos abandonar. Para contrarrestar esto, Hill desarrolló la autopsia del fracaso, un proceso para extraer valor de cada revés. Ricardo Salinas Pliego lo aplicó brillantemente cuando su banco azteca enfrentó problemas iniciales. En vez de buscar culpables o abandonar, reunió a su equipo para analizar meticulosamente cada error, distinguiendo factores controlables de incontrolables. Ese análisis despiadado sentó las bases para el sistema de microcréditos que revolucionó la banca para los no bancarizados en México, comentó un ejecutivo cercano. Hill observó otra paradoja en las personas ultraexitosas. Aceptaban total responsabilidad por sus fracasos mientras se negaban a ser definidos por ellos. Gabriel García Márquez, tras recibir críticas mixtas por La hojarasca, aceptó la responsabilidad estudiando las críticas y refinando su técnica, pero se negó a verse como un escritor fracasado. Esta dualidad le permitió escribir 100 años de soledad. Mi primer libro no fracasó, simplemente me estaba enseñando a escribir el siguiente, dijo García Márquez. Esta es la alquimia del fracaso, extraer oro de las cenizas de nuestras derrotas. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Y quienes dominan el arte de cultivar esas semillas son quienes eventualmente cosechan los frutos más extraordinarios del éxito. ¿Alguna vez has notado cómo después de luchar con un problema durante días, la solución aparece mágicamente mientras te duchas? Este fenómeno no es casualidad. Es el resultado directo de lo que Napoleón Hill descubrió tras 2 décadas de investigación. El verdadero poder creador de riqueza reside en esa parte de nuestra mente que opera fuera de nuestra conciencia directa. Si en el capítulo anterior vimos cómo el fracaso puede transformarse en semilla de éxito, hoy exploraremos algo aún más fascinante. Cómo ese mismo fracaso, procesado por nuestra mente subconsciente, genera soluciones que nuestra mente consciente jamás concebiría por sí sola. La mente no es un sistema unitario, sino dual. Mientras nuestra mente consciente procesa unos 40 bits de información por segundo, el subconsciente maneja 11 millones en el mismo tiempo. Es como tener una supercomputadora y usarla solo para revisar correos electrónicos. Gabriel Weinberg, fundador de DuckDuckGo, había intentado durante meses resolver un problema crítico en su algoritmo. Frustrado, decidió tomar un descanso y fue a nadar. Estaba en la piscina, sin pensar en absoluto en el problema, cuando de repente la solución apareció en mi mente con una claridad absoluta, relató. Era completamente nueva y, lo más sorprendente, llegó cuando había dejado de buscarla. Esta incubación subconsciente, como la llamaba Hill, explica por qué tantos descubrimientos ocurren en momentos de relajación. Pero, ¿cómo podemos aprovechar deliberadamente este poder en lugar de esperar que actúe por casualidad? Hill descubrió que el subconsciente responde principalmente a 3 estímulos: repetición, emoción y visualización.
Pero aquí está la clave que muchos malinterpretan. La repetición sin emoción es prácticamente inútil para programar el subconsciente. Esto explica por qué tantas personas fracasan con las afirmaciones positivas. Si te repites «soy rico» mientras tu subconsciente está programado con la creencia contraria, el resultado será frustración, no manifestación. Cuando existe un conflicto entre la programación consciente y la subconsciente, casi siempre gana la subconsciente. La empresaria chilena Macarena Vargas lo experimentó de primera mano al intentar superar su miedo a hablar en público. Siguiendo el método de Hill, cambió su enfoque. En lugar de afirmar algo que su subconsciente rechazaba, comenzó a visualizar pequeños éxitos graduales mientras experimentaba genuinamente la emoción positiva asociada. La clave fue no intentar convencer a mi subconsciente de algo que no creía, explica. En cambio, le di experiencias emocionalmente satisfactorias que podía aceptar como posibles. Gradualmente, estas experiencias se convirtieron en mi nueva programación. Este enfoque refleja el realismo mágico latinoamericano, donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano hasta volverse creíble. Vargas creó un puente entre su realidad actual y la deseada, haciendo que lo mágico se volviera gradualmente real. Quizás el descubrimiento más valioso de Hill fue su protocolo para programar el subconsciente. Observó que trabaja mejor cuando recibe instrucciones precisas justo antes del sueño o durante estados de relajación profunda. El empresario argentino Martín Migoya, cofundador de Globant, aplica esta técnica regularmente. Antes de dormir, se formula preguntas específicas sobre desafíos empresariales. ¿Cómo podemos expandirnos al mercado asiático sin diluir nuestra cultura corporativa? No intento responder estas preguntas conscientemente, explica. Simplemente las planteo con claridad y las dejo ahí. Es asombroso cuántas veces me despierto con ideas que no se me habrían ocurrido durante el análisis consciente. Lo fascinante es que este proceso funciona mejor cuando se combina con lo que Hill llamaba esfuerzo agotado, cuando primero agotamos todas las posibilidades conscientes y solo entonces delegamos al subconsciente. Esto contradice directamente la cultura de productividad constante actual. Mientras más forzamos soluciones a través del análisis consciente, más bloqueamos el poder creativo del subconsciente. La verdadera innovación requiere periodos de desconexión deliberada. El neurocientífico Ranulfo Romo explica: cuando agotamos el análisis consciente, cargamos todos los datos relevantes en la memoria de trabajo. Durante el sueño o la relajación, el cerebro recombina esta información creando conexiones novedosas. Esta dinámica explica por qué las soluciones más innovadoras suelen surgir cuando los recursos son limitados. La escasez fuerza al cerebro a agotar las soluciones convencionales, activando el poder creativo del subconsciente. Miguel Dávila, cofundador de Cinemex, utilizó esta dinámica durante la crisis de 2008. En lugar de negar mi miedo, lo reconocí plenamente, explica. Luego lo transformé en determinación. No era optimismo falso, era aceptar la realidad difícil y usarla como combustible. Lo que Dávila practicaba era lo que Hill llamaba transmutación mental, convertir emociones negativas en combustible positivo. Esta habilidad es particularmente relevante en Latinoamérica, donde la incertidumbre económica es constante. Hill observó que esta transmutación no ocurre suprimiendo emociones negativas, sino reconociéndolas plenamente. Cuando negamos nuestros miedos, se fortalecen en el subconsciente. Cuando los reconocemos, podemos redirigir su energía. El descubrimiento revolucionario de Hill nos ofrece acceso a ese 95% de capacidad mental que normalmente queda fuera de nuestro control consciente. Es como descubrir que hemos estado conduciendo un Ferrari usando solo la primera marcha. Pero aquí está la trampa. El subconsciente no responde a órdenes, sino a emociones. No podemos simplemente ordenarle que nos haga exitosos. Debemos crear experiencias emocionales tan vívidas que el subconsciente las acepte como reales. Inés Sainz, periodista deportiva mexicana, utilizó esta técnica cuando comenzó a cubrir la NFL. En lugar de repetirse afirmaciones vacías, visualizaba intensamente escenas de entrevistas exitosas, sintiendo vívidamente la confianza y satisfacción asociadas. No me repetía simplemente que era capaz, explicó, sino que creaba escenas mentales tan vívidas que mi cuerpo reaccionaba como si ya estuvieran ocurriendo. Sentía la emoción del éxito antes de lograrlo. Hill descubrió que el subconsciente no distingue claramente entre experiencias vívidas imaginadas y experiencias reales,
algo confirmado por la neurociencia moderna. Este fenómeno explica por qué el pensamiento positivo superficial produce tantos fracasos. No basta con pensar positivamente, es necesario sentir positivamente, con toda la intensidad emocional que implica. Y para muchos, esto requiere primero desmantelar creencias limitantes arraigadas. La paradoja que Hill descubrió es que nuestras creencias limitantes más poderosas son invisibles para nosotros. Son como el agua para el pez, tan omnipresentes que ni siquiera las notamos. Para identificarlas, sugería prestar atención a nuestras reacciones emocionales automáticas. ¿Sentimos ansiedad al pensar en ganar más dinero? ¿Incomodidad ante un cumplido? Estas respuestas son ventanas a nuestra programación subconsciente. En Latinoamérica, estas creencias limitantes tienen raíces históricas profundas. La mentalidad de escasez, el no te creas tanto, el quién te crees que eres, son programaciones que pueden sabotear el éxito sin que seamos conscientes. Estas creencias no pueden eliminarse mediante análisis racional, porque no fueron instaladas racionalmente. Se requiere reprogramación emocional, donde nuevas experiencias vívidas reemplazan gradualmente a las antiguas. Lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr, escribió Hill. Pero añadiría, especialmente cuando las mentes consciente y subconsciente trabajan en armonía. Era una mañana fría en Sao Paulo cuando David Vélez se encontró frente a la sede de uno de los bancos más grandes de Brasil. En sus manos tenía el plan de negocios para lo que se convertiría en Nubank, pero en su mente había una tormenta de dudas. ¿Quién soy yo para desafiar a estos gigantes financieros con décadas de poder?, se preguntaba mientras sentía que su corazón se aceleraba. Este momento ilustra perfectamente el descubrimiento más revolucionario de Napoleón Hill sobre el miedo. El coraje no es un rasgo innato, sino una habilidad que se aprende mediante un proceso específico. Después de estudiar a más de 500 personas extraordinariamente exitosas, Hill llegó a una conclusión sorprendente. Las personas más valientes experimentan el mismo miedo que todos nosotros. La diferencia está en que han desarrollado sistemas para actuar a pesar de ese miedo. El coraje es como un músculo, se desarrolla con el uso y se atrofia con la inacción. Como confesó Vélez, cuando decidí desafiar a los gigantes bancarios brasileños, el miedo era abrumador. Lo que descubrí es que el miedo nunca desaparece completamente. Lo que cambia es tu capacidad para actuar a pesar de él. La neurociencia confirma esto. Miedo y excitación producen respuestas fisiológicas casi idénticas. La diferencia real está en nuestra interpretación de estas sensaciones. Esta revelación llevó a Hill a formular la ecuación del coraje. Miedo más acción igual a coraje. Hill identificó 6 miedos básicos que impiden la creación de riqueza. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. El miedo a la pobreza, particularmente relevante en América Latina, paradójicamente lleva a muchas personas a evitar oportunidades que podrían generar abundancia. Blanca Treviño, CEO de Softec, enfrentó este miedo cuando decidió expandir su empresa durante la crisis económica mexicana de 1994. Desarrollé un sistema que cambió todo. Convertí cada temor en una pregunta específica que podía responder con acciones concretas. No me preguntaba, ¿y si fracaso?, sino, ¿qué pasos específicos puedo tomar para minimizar el riesgo? Esta técnica de establecimiento del miedo, como la llamaba Hill, anticipó los enfoques psicológicos modernos para manejar la ansiedad. En lugar de intentar eliminar el miedo, las personas exitosas lo descomponen en elementos específicos que pueden abordarse mediante acciones concretas. Lo revolucionario es que no necesitas sentirte valiente antes de actuar. El sentimiento de coraje casi siempre viene después de la acción, no antes. Gastón Acurio, quien transformó la gastronomía peruana en un fenómeno global, lo describe así: cada vez que abrimos un restaurante en un nuevo país, el miedo es intenso. Lo que he aprendido es a convertir ese miedo en un protocolo de acción. Cada temor se convierte en una lista de verificación de cosas que podemos controlar. Hill observó que el coraje aumenta proporcionalmente con la especificidad de los planes. Cuanto más detallado sea tu plan, menor será la intensidad del miedo. La parálisis ante grandes objetivos no viene del objetivo en sí, sino de la falta de un plan detallado. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, aplicó este principio cuando decidió competir contra Amazon y eBay. En lugar de intimidarse, descompuso el objetivo en pasos específicos.
Nunca me pregunté si podríamos competir contra Amazon. Me pregunté, ¿qué necesidades de los latinoamericanos no están siendo atendidas? ¿Qué pasos concretos podemos dar para crear una solución adaptada a nuestra realidad? Este enfoque refleja el principio de la exposición gradual. El coraje se desarrolla enfrentando miedos en incrementos manejables, no de golpe. Hill también descubrió la relación entre coraje y autoestima. Muchas personas evitan situaciones que provocan miedo no solo por el miedo mismo, sino porque temen que sentir miedo significa que son cobardes. El miedo al miedo es más paralizante que el miedo mismo, escribió Hill, anticipando lo que hoy llamamos ansiedad secundaria. Salma Hayek ilustra cómo superar esta trampa. Durante la producción de Frida, enfrentó obstáculos aparentemente insuperables. Había noches en que me despertaba empapada en sudor frío, confesó. El punto de inflexión llegó cuando dejó de interpretar su miedo como señal de fracaso y comenzó a verlo como evidencia de que estaba haciendo algo significativo. El miedo se convirtió en mi brújula, no en mi carcelero. Esta reinterpretación del miedo como señal de crecimiento es exactamente lo que Hill descubrió en las personas más exitosas. No veían el miedo como algo negativo, sino como una respuesta natural al estar saliendo de su zona de confort. En América Latina, esta perspectiva adquiere un significado especial debido a la cultura del miedo, un fenómeno donde la inestabilidad histórica ha creado una tendencia colectiva a anticipar lo peor y evitar riesgos. Tatiana Márquez Robledo, cofundadora de AVI, implementó círculos de valentía dentro de su empresa. Cada semana, nuestros equipos comparten no solo sus éxitos, sino también los miedos que enfrentaron y las acciones que tomaron a pesar de ellos. Esta práctica institucionaliza la paradoja del coraje. Cuanto más abiertamente reconocemos nuestros miedos, menos poder tienen sobre nosotros. Carlos Slim ofrece otra perspectiva. El miedo es energía. Puedes dejar que te paralice o puedes canalizarlo hacia la acción decisiva. Cuando el miedo dirige nuestra atención hacia lo que podría salir mal, nos paraliza. Cuando la dirigimos hacia acciones específicas, se convierte en combustible para el logro. Hill desarrolló un protocolo de 4 pasos para cultivar el coraje. Primero, identifica el miedo específico con precisión. Segundo, determina el peor resultado posible y acéptalo mentalmente. Tercero, identifica acciones específicas que podrían mitigar ese resultado. Cuarto, toma una pequeña acción inmediata que te mueva en la dirección correcta. María Teresa Arnal aplica una variación que llama microvalentías. Me comprometo a realizar una acción pequeña pero significativa cada día que me saque de mi zona de confort. Cada pequeña acción construye el músculo del coraje. Quizás lo más revolucionario fue la observación de Hill de que el coraje requiere recuperación. Las personas más valientes alternan periodos de acción valiente con periodos de recuperación deliberada. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino reconocer cuando necesitamos recuperarnos para actuar con valentía nuevamente. Como dice Jordi Roca, después de lanzar un concepto radicalmente innovador, necesito un periodo de recuperación. No es debilidad, es parte del ciclo del coraje. Esta perspectiva del coraje como recurso renovable ofrece una visión liberadora. No necesitamos ser valientes todo el tiempo, solo necesitamos serlo en los momentos que importan. Cuando Simón Borrero decidió pivotar Rappi hacia el delivery, ejecutó en 72 horas lo que transformaría el mercado latinoamericano, mientras sus competidores seguían analizando datos. Esta diferencia de velocidad no fue casualidad, fue el resultado de entender lo que Napoleón Hill descubrió tras estudiar a 500 millonarios. La velocidad de decisión, no su precisión, es el factor más determinante en la creación de riqueza. Este hallazgo contradice lo que la mayoría hemos aprendido sobre tomar decisiones informadas. Hill observó un patrón fascinante. Las personas exitosas tomaban decisiones rápidamente y las cambiaban lentamente, mientras que las personas sin éxito hacían exactamente lo contrario. Mis competidores creían que necesitaban información perfecta para tomar decisiones perfectas, explicó Borrero. No entendían que en mercados que se mueven rápido, una decisión buena tomada hoy vale más que una decisión perfecta tomada mañana. Henry Ford ejemplifica este patrón. Cuando decidió desarrollar el motor V8 monobloque, sus ingenieros le dijeron que era imposible. Ford tomó la decisión de seguir adelante en minutos, pero se mantuvo firme durante más de un año mientras sus equipos resolvían el problema. Esta combinación de decisión rápida y compromiso inquebrantable aparece constantemente en los estudios de Hill y en los grandes empresarios latinoamericanos actuales.
Pero atención, la decisión rápida no es lo mismo que la decisión impulsiva. Las personas que Hill estudió no decidían rápido por temperamento, sino porque habían desarrollado un protocolo sistemático. La capacidad de decisión no es un rasgo innato, sino un hábito cultivado que puede desarrollarse con prácticas específicas. Silvia Constaín, exministra colombiana de Tecnologías, desarrolló este hábito estableciendo plazos estrictos, decisiones de bajo impacto, máximo 5 minutos. Impacto medio, máximo 24 horas. Alto impacto, máximo 1 semana. Este simple protocolo transformó mi capacidad para avanzar proyectos. Hill también descubrió algo contraintuitivo. Más allá de cierto punto, más información disminuye la calidad de la decisión. Óscar Muñoz, fundador de NotCO, lo experimentó al expandirse internacionalmente. Teníamos montañas de datos, y cada nuevo informe contradecía al anterior. El punto de inflexión llegó cuando entendí que buscábamos certeza donde no existe. Decidió expandirse a Argentina en 48 horas usando lo que Hill llamaba información esencial mínima, el conjunto más pequeño de datos críticos necesarios. Las personas más exitosas tienen una habilidad casi sobrenatural para identificar los pocos datos verdaderamente relevantes entre montañas de información. Esta habilidad no es mágica, sino metodológica, basada en la triangulación de decisiones, equilibrar pensamiento analítico, intuición y consejo de asesores de confianza. Gabriela Hernández, fundadora de Bexi, lo implementa así. Primero hago el análisis de datos. Luego evalúo mi intuición. Finalmente, consulto con 3 asesores que aportan perspectivas complementarias. Si estos 3 ángulos coinciden, actúo inmediatamente. Si no, profundizo solo en las áreas de desacuerdo. El descubrimiento más sorprendente de Hill fue que muchas decisiones creadoras de riqueza se tomaron con información incompleta y tuvieron éxito precisamente por su oportunidad. Cuando Martín Migoya creó Globant desde una Argentina en crisis, fue un acto de rebeldía contra toda lógica económica. Si hubiéramos esperado toda la información, nunca habríamos comenzado, explica. La incertidumbre era nuestra ventaja competitiva. Mientras otros esperaban claridad, nosotros construíamos relaciones con clientes que necesitaban soluciones inmediatas. En entornos de alta incertidumbre, la velocidad de decisión se convierte en ventaja competitiva. Además, Hill descubrió que las personas exitosas evalúan sus decisiones por la calidad del proceso, no solo por los resultados. Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria, implementa revisiones de decisión sin culpa preguntando: ¿teníamos la información esencial? ¿Seguimos nuestro protocolo? ¿Actuamos con la velocidad adecuada? Si la respuesta es sí, fue una buena decisión, independientemente del resultado. En América Latina, la hiperinflación histórica ha creado al decisor antifrágil. Empresarios como Marcos Galperín desarrollaron la capacidad de decidir rápido no a pesar de la incertidumbre, sino porque ésta les daba ventaja frente a multinacionales acostumbradas a entornos estables. Nuestra elasticidad temporal, donde ahorita puede significar 5 minutos o 5 horas, se convierte paradójicamente en ventaja cuando operamos en mercados globales. En culturas con alta aversión a la incertidumbre como la nuestra, tendemos a sobrevalorar la información y subvalorar la oportunidad. Como documentó Eduardo Archetti, hay una tendencia a esperar el momento perfecto, que nunca llega, en lugar de crear oportunidades a través de la acción decisiva. La toma de decisiones efectiva también requiere claridad mental. Ricardo Semler, conocido por sus revolucionarios métodos en SEMCO, nunca toma decisiones importantes después de las 2 de la tarde. Reservo las primeras horas del día para las decisiones más críticas, cuando mi mente está fresca. Hill también identificó las decisiones de segundo orden, anticipar las consecuencias de las consecuencias. Tatiana Márquez Robledo, cofundadora de AVI, se pregunta: ¿qué opciones nos abrirá o cerrará esta decisión en el futuro? Finalmente, los mejores decisores tienen una relación saludable con el arrepentimiento, usándolo como herramienta. Marcus Dantus, fundador de Startup México, se pregunta: ¿de qué me arrepentiré más en 5 años? ¿De haber intentado y fallado, o de nunca haberlo intentado? La próxima vez que te paralices ante una decisión importante, recuerda: el mundo no recompensa a quienes tienen las mejores ideas, sino a quienes actúan sobre ellas con mayor decisión. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, nos revela una lección fascinante sobre la persistencia.
Al entrar en el negocio de las telecomunicaciones mexicanas, su visión permaneció inalterable: crear el mayor imperio de telecomunicaciones de América Latina. Sin embargo, su estrategia cambió radicalmente 7 veces en apenas 5 años. La gente confunde mi persistencia con obstinación, confesó Slim en una entrevista. Pero he cambiado de estrategia constantemente. Lo único que nunca cambió fue mi visión final. Esta distinción es exactamente lo que Napoleón Hill descubrió tras estudiar a 500 personas extraordinariamente exitosas. La persistencia que observó no era terquedad ciega, sino una danza sofisticada entre dos fuerzas aparentemente contradictorias: la terquedad estratégica hacia un objetivo final y la flexibilidad táctica en los métodos para alcanzarlo. La mayoría cree que persistir significa golpear la misma pared con el mismo martillo una y otra vez, escribió Hill. Los verdaderos creadores de riqueza mantienen fija la mirada en la cima mientras cambian constantemente el sendero por el cual ascienden. Lo sorprendente es que Hill descubrió una correlación inversa: las personas más persistentes eran simultáneamente las más adaptables. Esta observación contradice directamente la imagen popular del éxito como resultado de martillar obstinadamente en una sola dirección. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, ejemplifica perfectamente esta dinámica. Durante la devastadora crisis económica argentina de 2001, su empresa parecía condenada al fracaso. El comercio electrónico, apenas incipiente en la región, se paralizó casi por completo. Teníamos 2 opciones, recuerda Galperín: aferrarnos a nuestro plan original y hundirnos con él, o mantener nuestra visión mientras reinventábamos completamente nuestro modelo operativo. Galperín eligió lo segundo. Mantuvo intacta su visión de democratizar el comercio latinoamericano, pero pivotó radicalmente su modelo de negocio. Se concentró exclusivamente en Argentina, transformó su plataforma de subastas a un sistema de precio fijo y desarrolló Mercado Pago como respuesta a la crisis bancaria. Nuestra visión nunca cambió, explica, pero nuestro modelo pivotó completamente al menos 4 veces. Esta flexibilidad no fue debilidad, sino la manifestación más pura de una persistencia sofisticada. Hill descubrió que la persistencia efectiva opera en 4 niveles: planes, creencias, acciones y hábitos. La empresaria brasileña Luiza Trajano, presidenta de Magazine Luiza, implementa perfectamente este enfoque. Cuando el comercio minorista brasileño enfrentaba una crisis con la llegada de Amazon, Trajano decidió transformar su red de tiendas físicas en una potencia digital. Primero desarrollamos un plan extremadamente detallado, explica. No bastaba con decir, vamos a digitalizarnos. Especificamos exactamente qué significaba eso, con métricas concretas. Luego transformó las creencias de su equipo. Muchos gerentes llevaban décadas en el negocio tradicional. Organizamos visitas a empresas tecnológicas y celebramos intensamente cada pequeño éxito digital para crear nuevas evidencias que respaldaran estas nuevas creencias. Solo entonces estableció acciones específicas diarias. Creamos rituales digitales. Cada mañana, todos los gerentes revisaban primero las métricas online antes que las físicas. Finalmente, estas acciones se convirtieron en hábitos organizacionales. Hoy, nuestro enfoque digital ya no requiere esfuerzo consciente. Es parte del ADN de Magazine Luiza. Otro descubrimiento contraintuitivo de Hill fue la relación entre el descanso y la persistencia. Las personas más persistentes practicaban lo que él llamó desconexión estratégica, periodos deliberados de desenganche completo. La persistencia no es un maratón continuo, observó Hill. Es una serie de sprints intensos separados por periodos de recuperación igualmente intensos. El neurocientífico chileno Francisco Aboitiz explica: el cerebro consolida aprendizajes durante periodos de descanso. La persistencia sin descanso no solo es ineficiente, sino neurológicamente imposible. La empresaria mexicana Gabriela Hernández implementa este principio mediante ciclos de 90 minutos. Trabajo con intensidad absoluta durante 90 minutos, luego tomo un descanso de 30 minutos donde me desconecto totalmente. Este ritmo me permite mantener una persistencia de alta calidad durante periodos mucho más largos. Lo valioso de la perspectiva de Hill es que trasciende la falsa dicotomía entre nunca rendirse y saber cuándo abandonar. La persistencia sofisticada no es obstinación ciega ni rendición prematura, sino un equilibrio dinámico entre visión inquebrantable y adaptabilidad táctica. Este equilibrio es crucial en Latinoamérica,
donde la volatilidad económica crea un entorno empresarial radicalmente diferente al de economías estables. El empresario peruano Carlos Rodríguez Pastor ejemplifica esta persistencia transferible. Después de que su primer emprendimiento tecnológico fracasara durante la crisis financiera peruana de los 90, no abandonó su visión de democratizar servicios para la clase media emergente, sino que la transfirió al sector bancario, transformando Interbank en una institución financiera innovadora. Muchos confunden el abandono de un proyecto específico con la falta de persistencia, explica. La verdadera persistencia está vinculada a propósitos más profundos que trascienden proyectos individuales. Las crisis constantes en nuestra región nos han enseñado a distinguir entre el vehículo y el destino. Para desarrollar esta persistencia equilibrada, Hill propuso 3 preguntas fundamentales. ¿El obstáculo actual está relacionado con mi objetivo final o solo con mi método? He extraído todo el aprendizaje posible de este obstáculo. ¿Mi resistencia a cambiar se basa en evidencia objetiva o en mi ego? La empresaria Silvina Moschini utilizó estas preguntas durante la pandemia. Antes confundía terquedad con persistencia. Continuaba con métodos ineficaces por miedo a parecer inconstante. Estas preguntas me dieron un marco para distinguir entre persistencia estratégica y simple obstinación. El caso de Madam C.J. Walker, la primera mujer millonaria autodidacta de Estados Unidos, ilustra esta dinámica. Mantuvo inquebrantable su visión de crear productos capilares para mujeres afroamericanas, pero pivotó su método de distribución 5 veces, pasando de ventas puerta a puerta a un innovador sistema de agentes comisionistas. La persistencia no es simplemente continuar, es continuar inteligentemente. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, pregúntate si necesitas más determinación o más adaptabilidad.